Hoy te damos gracias, Padre Santo. Hoy te damos gracias, mi Señor, porque tu misericordia nos sostiene cada día, Señor. Hoy te damos gracias porque tu misericordia nuevamente está con nosotros, amado Dios. Gracias, Padre, por permitirnos hoy estar aquí nuevamente delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por ese cántico que tú colocas en la vida de cada hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy, Señor. Hoy tú nos has dado vida, Señor. Tu Hijo nos ha dado la vida eterna, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre, porque estamos en este lugar, Señor, donde tú nos has colocado, Dios. Donde tú nos has permitido levantarnos, Señor. Donde nuevamente, Señor, nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Donde tus cuerdas de amor han caído sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy nuevamente estamos delante tuyo, Señor. Colocando este tiempo delante de ti, Señor. Alabando tu nombre, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque vemos tu mano poderosa, Señor, amado Dios. Gracias, Padre, por darnos vida, por permitirnos estar hoy aquí, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, podemos orar a ti, Señor. Tu Hijo ha rasgado ese velo, Señor, bendito Dios. Y hoy tenemos ese acceso a ti, Señor. Hoy podemos orar a ti en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, Señor. Hoy podemos venir al Padre en todo momento, Señor, y refugiarnos en ti, estar a los pies de tu Hijo, Señor, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, hoy te damos, amado Dios, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, Padre, porque la alabanza, la adoración, Señor, es una ofrenda, Señor, que hoy colocamos delante de ti, Señor. Hoy, Padre, recibe nuestra ofrenda, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, de labios honestos, de corazones contritos y humillados, Señor. Hoy, Señor, nuestro corazón se goza. Hoy nuevamente nuestro corazón se goza, Señor, de estar en tu presencia, Señor. De saber que tú estás a nuestro lado, de saber que tú estás hablando en este momento a nuestro corazón, de saber que tú nos consuelas, amado Señor, de saber que tú eres nuestro sustento, de saber que tú nos alimentas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, gracias por la vida que hoy tenemos, Dios, por la vida, Señor, que hoy, Señor, tú nos has dado, Señor. Gracias por colocar esta oración en nuestros corazones y en nuestros labios, Señor, amado Dios. Estamos agradecidos, Padre, porque todo lo que recibimos de ti, Señor, Padre, sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Sigue hablando allí en cada hombre, en cada mujer. Tú estás escuchando en ese momento su oración, Señor, su petición. En este momento tú lo estás haciendo, Dios. Y te damos gracias porque allí está tu misericordia. Te damos gracias porque tú has colocado tu mirada, Señor, en este lugar y tu oído atento a este lugar, Señor. Y podemos venir a este lugar, Señor, a tu presencia y orar a ti, Señor, y clamar a ti, Señor. Y te damos gracias porque cada vez que tú nos traes a tu presencia no salimos igual, Señor. Salimos diferentes, amado Señor. Fortalecidos, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, y te doy, Señor, por esta tu casa, Señor. Gracias hoy te doy por cada hijo que has colocado en este lugar, Señor. Gracias porque tú eres nuestro hogar, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra roca firme, Señor. Gracias, Padre, porque hemos llegado de diferentes maneras a este lugar. Tristes, cansados, abatidos, enfermos, amado Señor. Y siempre tu palabra nos ha levantado, siempre tu palabra nos ha levantado y nos ha sostenido, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sanado nuestro corazón en este lugar, Señor. Gracias porque hemos visto tu mover en este lugar. Gracias porque hemos visto milagros, señales y prodigios en este lugar, Señor. Y hoy estamos rendidos a ti, Señor amado Dios. Hoy estamos rendidos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Rendidos, amado Señor, a ti, Señor, porque ahí tú has restaurado hogares en este lugar, Señor amado Dios, porque tú has apartado, Señor, a hombres, a mujeres de sus pecados en este lugar, Señor amado Dios. Te damos gracias porque tu presencia ha estado en este lugar, Señor, y seguirá, Señor, mientras hayan hombres y mujeres que clamen a ti, Señor. Hombres y mujeres dispuestos a morir por ti, Señor. Hombres y mujeres que mueren a su yo, Señor, para vivir por ti, Padre Celestial. Gracias, Señor amado Dios, porque todo esto hemos recibido aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque un día tú nos llamaste, Señor amado Dios, y tu llamado, Señor amado Dios, es irrevocable, Señor. No pudimos huir, Señor. Fuiste, Señor, más fuerte tú que nosotros, Señor.
Nos sedujiste, Señor amado Dios, y hoy estamos delante de ti en este lugar, Señor, humillados, amado Señor. Sigue obrando nuestras vidas, amado Señor. Sigue hablando nuestras vidas, amado Señor. Sigue atrayendo promesas a nuestra vida, Señor. Sigue trayendo corrección, disciplina, Señor amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Sigue trayendo de tu amor, Señor. Sigue trayendo de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre que hoy nos permite, Señor bendito Dios, un año más estar aquí, Señor. Gracias, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor Jesús, porque gracias a ti tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias a ti, Espíritu Santo, Señor amado Dios, porque tú sostienes nuestra vida, porque tú la firmas, porque tú traes palabras, Señor, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pero muy buenos días para todos y muy buenos días a las personas que se conectan allí a través y que también están conectadas allí a través de la emisora, a través de la internet. Hoy les damos la bienvenida a nuestro segundo servicio de las 10 de la mañana en nuestra sede de Casa de Amor y Restauración, en nuestra sede de Soacha, mis hermanos, como tal. Y bien, mis hermanos, quiero invitarlos a la palabra de Dios, quiero invitarlos allí a la palabra de Dios y quiero invitarlos a la primera carta a los Corintios. Vamos a ir allí a la palabra de Dios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, mis hermanos. Y este es un capítulo bien largo, mis hermanos, o sea que prepárese allí, esté muy atento, porque el Señor siempre quiere hablar a nuestras vidas y hoy lo hacíamos en la oración, mis hermanos, y mi hermana Ángela lo hacía allí en este tiempo de alabanza. Mis hermanos, no nos olvidemos de todo lo que el Señor nos da. No nos olvidemos de que si hoy estamos en este lugar es por misericordia de Dios. No nos olvidemos de que si estamos escuchando este mensaje allí a través de la internet, a través de la radio, es la misericordia de Dios sobre nosotros, mis hermanos. Es así. Entonces, yo le invito, yo creo que ya la tenemos allí. Ustedes me dicen amén si ya la tenemos allí, ¿bien? Amén, muy bien, mis hermanos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1, la resurrección de los muertos, dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, versículo 7, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Tome esa palabra, mis hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos los muertos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la que... Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan los muertos por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, versículo 40, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal; el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo les dije que era largo, mis hermanos. Yo les dije que eran largo. Título del mensaje para esta mañana, mis hermanos: nuestro trabajo. Ese es el título del mensaje para esta mañana, nuestro trabajo. Hay varias cosas que el Señor nos habla en esta carta, mis hermanos, muchas, de allí que sea tan amplia este capítulo, mis hermanos, como tal. Y el Señor nos habla de muchas cosas, y si uno se pone a mirar, mis hermanos, el primer versículo y el último versículo hablan de lo mismo. En el primer versículo, Pablo, ¿a qué nos lleva? A perseverar. Pablo nos dice allí en el primer versículo, finalizando, nos dice: perseveráis. Mis hermanos, si leemos el último versículo, también Pablo nos está hablando de mantenernos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos habla hoy en esta carta. ¿Y de qué nos quiere hablar, mis hermanos, como tal? Mis hermanos, miren todo lo que hemos recibido del Señor. Todo lo que nosotros tenemos, mis hermanos, es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios, mis hermanos. El Señor, ¿a qué nos llama?
a ser simplemente administradores, buenos administradores. A eso el Señor nos llama como tal, mis hermanos. Eso lo debemos tener presente. Entonces, mis hermanos, ¿qué ocurre aquí? Que todo aquello que el Señor nos ha dado, mis hermanos, a veces pensamos mucho en las cosas materiales. Podemos pensar en el apartamento, en la casa, en el carro, en la empresa, en los negocios, en todo lo que Dios nos ha dado. Eso es del Señor, mis hermanos. Eso es de Dios. Pero ¿qué debe haber entonces en nosotros? ¿Qué es nuestro? Nuestro es darle la gloria al Señor. Nuestro es darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Mis hermanos, si hoy usted ha desayunado es porque el Señor así lo ha querido. Si hay, mis hermanos, provisión en casa es porque el Señor así lo ha querido. Si hoy hay vestidos, si hoy tenemos cosas físicas, es porque el Señor así lo ha querido. Entonces, nosotros tenemos que tener algo claro, mis hermanos, que todo lo que el Señor nos da debe ser guardado, mis hermanos. Todo lo que el Señor nos da debe ser guardado, mis hermanos, como tal. Y eso lo debemos atesorar. Entonces, ¿qué el Señor nos ha dado, mis hermanos? La palabra o esta porción, ¿de qué nos habla? De que Cristo murió, pero que el tercer día resucitó también. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Y si Él resucitó, mis hermanos, nosotros hoy tenemos vida. Y por eso hoy nosotros le tenemos que dar gracias. Cada vez que nosotros cumplimos años, mis hermanos, cada vez que estamos de cumpleaños como hoy la iglesia, ¿nosotros qué hacemos? Le damos gracias a Dios, mis hermanos. Le damos gracias a Dios y le decimos, y muchas personas oran por nosotros, y esas personas también le dan gracias a Dios por nuestras vidas. ¿Qué hacíamos antes cuando cumplíamos años? Yo me pegaba unos parrandones, mis hermanos. Mejor dicho, que no me esperen en la casa. Mis hermanos, cada vez que yo cumplía años, yo me iba de parranda, mis hermanos. Y esa era una manera de decir, wow, estoy vivo. Pero miren cómo el Señor ha transformado nuestras vidas, y cada vez que cumplimos años el Señor, miren que ya no celebramos de esa manera. Ya vamos a... Muy bien, ya colocaron una música, muy bien. Pero ahorita, mis hermanos, ahorita todavía no. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis hermanos, que debemos darle gracias a Dios por eso. Miren, mis hermanos, que como le decíamos ahorita, celebrábamos antes de una manera y hoy el Señor nos haya llevado a celebrar de otra. Le agradecemos a Dios por cada año de vida que nos da porque es un año más. Dicen algunos pastores que es un año para estar más cerca del Señor. Entonces, mis hermanos, miren que debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que hemos recibido. Y entonces, mis hermanos, Pablo, ¿a qué nos llama? A perseverar. Pablo nos dice allí en los primeros versículos, nos dice, perseveren, manténganse en la palabra, en el evangelio que se les ha predicado. Y Pablo, discúlpeme, nos empieza a hablar de qué. Por ejemplo, nos dice, apártense de las enseñanzas que son falsas. Nosotros vemos allí como Pablo hablándole sobre la resurrección a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo nos habla, mis hermanos, de que nos mantengamos, de que perseveremos y de que, ¿cómo se diría, mis hermanos? Que nos alejemos de aquello que no es de Dios, mis hermanos. Muchos de ustedes pronto han escuchado, Dios no quiere cabezones, no quiere santurrones. Mis hermanos, apartémonos de todo aquello que nos puede alejar de Dios. Y por eso Pablo dice allí que las malas conversaciones corrompen. Entonces Pablo nos habla de varias cosas y allí finalizando el último versículo, porque al partir del último versículo es que gira el mensaje para hoy, mis hermanos. Por eso nuestro trabajo, Pablo nos dice 3 cosas que debemos tener muy claras cada uno de nosotros. Lo voy a leer, mis hermanos, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso el título del mensaje, nuestro trabajo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el Señor nos habla de mantenernos? ¿Por qué el Señor nos habla de estar firmes, constantes y creciendo? Porque puede ser, mis hermanos, como el Señor todo lo conoce, el Señor nos habla, mis hermanos, ¿por qué? Porque cuando el Señor sabe, mis hermanos, solo el Señor sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí, mis hermanos. Solo el Señor lo sabe. Y entonces, mis hermanos, ¿qué ocurre? El Señor sabe el caminar, mis hermanos. El Señor sabe en el momento en que nosotros con un corazón honesto le dijimos, Señor, voy contigo, tú eres mi Salvador y mi Señor. Entonces, en ese momento, el Señor sabe cuánto es nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a caminar, mis hermanos? El Señor sabe que
Hay momentos en nuestras vidas en que no caminamos a la misma velocidad. El Señor sabe que hay momentos en nuestras vidas que no caminamos al mismo ritmo, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor sabe, mis hermanos, que cuando empezamos a caminar con Él, ¿cómo empezamos a caminar con Él? Había mucho ímpetu en nosotros, había mucha fuerza, había mucha energía para caminar con Dios y no queríamos perdernos nada que tuviera que ver con Dios. Pero ¿qué ha pasado, mis hermanos, a medida que vamos caminando? A medida que vamos caminando, ¿qué ha pasado en nosotros? Como cuando salimos con nuestros hijos salen a correr. Pero si el camino es muy largo, nuestros hijos van perdiendo esa energía, van perdiendo esa fuerza. ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Nos toca llevarnos, cargarnos al hombro y seguir caminando. Entonces el Señor nos habla de mantenernos firmes y constantes. ¿Por qué? Porque Él sabe que en algún momento nuestras fuerzas menguan. Él sabe que en algún momento de nuestro caminar con Él nos cansamos, mis hermanos. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor, mis hermanos? El Señor nos da su palabra. El Señor nos da sus promesas. Y es una promesa lo que estamos viendo en el versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces eso es una promesa, ¿para qué? Para continuar, mis hermanos. Es una promesa para continuar. Hoy estamos de aniversario, tenemos 7 años, mis hermanos. ¿Qué ha hecho el Señor durante esos 7 años? De pronto hay hombres acá en este lugar, mujeres en este lugar, que han empezado cuando la iglesia empezó. Entonces el Señor trae esa palabra. Pero la trae absolutamente a todos. ¿Para qué, mis hermanos? Porque no es tiempo de detenernos, sino tiempo de seguir caminando, mis hermanos. Es tiempo de seguir caminando. Y entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha visto que lo que estaba haciendo para Dios ha cambiado? Y hay que responderlo en nuestro corazón y hay que responderlo de una forma totalmente honesta. Si usted se pregunta en su corazón, ¿será que lo que yo hacía para el Señor lo sigo haciendo de la misma manera? Entonces podemos encontrar un sí, y si es un sí, amén. Pero también podemos encontrar un no. Entonces uno evalúa allí su corazón y con qué se encuentra. No, Señor, yo ya no estoy haciendo las cosas como las hacía antes. Y entonces el Señor nos dice, entonces Miguel, como ya no estás haciendo las cosas como hacías antes, te desecho, ¿no? El Señor lo consiente a uno, mis hermanos. El Señor lo consiente a uno y el Señor lo abraza a uno y le dice, no te preocupes, para eso viene la palabra. Para que te levantes de nuevo, para que te fortalezcas, para que nuevamente coloques tu mirada en mí. Ayer compartíamos en el ayuno sobre Elías y cómo Elías en algún momento deseó morirse y cómo Elías en algún momento le dijo al Señor, mejor llévame contigo porque es que yo no soy mejor que mis padres. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor no lo desechó, el Señor le dio alimento. Y entonces hoy en este aniversario, mis hermanos, el Señor nos está dando alimento. ¿Por qué? Porque todos somos la iglesia. Porque todos somos la iglesia, mis hermanos. Porque cada uno de ustedes, mis hermanos, miren, nosotros ya los conocemos, mis hermanos. Y nosotros nos damos cuenta cuando alguno de ustedes falla y le colocamos allí falla. Mis hermanos, nosotros ya los conocemos. Y a veces uno se pregunta, ¿y qué pasaría? ¿Qué será la vida de este hermano, de esta hermana? ¿Por qué no volvió? ¿Qué está pasando? Todos somos la iglesia y entonces el Señor trae una palabra. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos con Él y en Él, mis hermanos. ¿Se ha dado cuenta si sus obras, digámoslo así, las obras que nosotros hacemos para el Señor han menguado? Entonces nosotros podríamos decir en nuestro corazón, sí, Señor. Quizás no estoy haciendo las cosas como las hacía antes. Quizás podría decir uno, es que ya soy más viejito, Señor. No, nuestro cuerpo exterior envejece, pero el interior se rejuvenece día tras día, mis hermanos. Entonces, el Señor trae esta palabra, mis hermanos. Y nuestro trabajo, ¿por qué, pastor? ¿Por qué ese título del mensaje? Porque esta palabra, mis hermanos, es para todos. Para todos. Mire a la persona que está a su lado, mis hermanos. Mire a la persona que está a su lado. Esta palabra es para nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ¿qué pasa en nosotros? Nosotros tenemos que tener algo presente en nuestro corazón, mis hermanos, en nuestra mente. Mis hermanos, ¿qué hace la palabra de Dios? Ahorita lo decíamos en esa oración, mis hermanos. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos fortalece, nos vivifica, nos da confianza, nos da fe. Entonces, mis hermanos, a veces, ¿qué pensamos? Que los únicos que trabajan son los pastores, que los únicos que trabajan son los líderes, que los únicos que trabajan son los servidores. No, mis hermanos, allí estamos equivocados, mis hermanos. No es así.
Todos los que estamos aquí en este lugar, mis hermanos, tenemos una tarea y una responsabilidad como tal. Pregúntese por qué estamos aquí. Y la palabra de Dios nos va a responder en el versículo 10. Preguntémonos por qué estamos aquí. Preguntémonos por qué estamos ocupando una silla, porque esa silla que usted está ocupando hoy el Señor la tenía reservada para usted. Entonces, el versículo 10 que nos responde: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, ¿por qué estamos ocupando esa silla? Porque la gracia de Dios ha estado con nosotros. Mis hermanos, nunca fuimos nosotros. Usted nunca llegó solo a este lugar, mis hermanos. Usted no puede decir, es que yo iba pasando por la calle y me gustó la alabanza y me entré y desde ahí me quedé. No, siempre ha sido la gracia de Dios sobre nosotros. Lo decía yo en estos días, mis hermanos, si el Señor nos guardaba cuando vivíamos desordenados, ahora mucho más nos guarda cuando estamos caminando en su voluntad. Entonces, es la gracia de Dios, mis hermanos, la que está sobre nosotros. Entonces nadie se puede decir, no, yo llegué a este lugar solo. No, no. Es el amor del Señor siempre, mis hermanos. Entonces, ¿usted por qué está sentado ahí? Por la gracia de Dios. Y por eso debemos darle gracia. Pero no se olviden de ese verso 10, porque ahorita volveremos a él. Y 2, ¿por qué estamos aquí? Porque un día el Señor utilizó a un hombre. Porque un día el Señor utilizó a una mujer. Porque un día el Señor utilizó una familia, mis hermanos. Porque un día el Señor utilizó un matrimonio. ¿Para qué? Para hablarnos de Él. Mis hermanos, un día el Señor utilizó un hombre y una mujer, mis hermanos, o una mujer, porque un día ellos tomaron ese trabajo. ¿Cómo así, pastor? No le comprendo. Mis hermanos, todos tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad, mis hermanos? Un día el Señor trajo un hombre a mi vida y ese hombre a mi vida a través de su palabra que hizo, trajo vida, trajo vida. La palabra quitó todo velo de mis ojos. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado así. Y entonces, ¿qué pasó? Ese día Él trajo vida, mis hermanos, y ahora yo soy llamado a llevar vida. Entonces, así como un hombre tomó esa responsabilidad, mis hermanos, nosotros también la debemos tomar, cada uno de los que estamos sentados aquí. Por eso cuando usted mira al hombre o a la mujer que está sentado al delante o atrás, a su izquierda o a su derecha, la responsabilidad es de todos, mis hermanos. Esa vida que hizo en nosotros, ¿qué pasó, mis hermanos, cuando nos compartieron el Evangelio? En ese momento resucitamos. En ese momento resucitamos y en ese momento el Señor trajo vida a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa vida, mis hermanos, que el Señor colocó en nosotros, esa vida, cada uno de nosotros que en la iglesia la tiene que ir a llevar. Si usted lee el último capítulo de Mateo, allá habla de la gran comisión y esa gran comisión es muy clara. El Señor está enviando a sus discípulos y cada uno de nosotros quiere ser un discípulo de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos hacer. Allí está nuestro principal trabajo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos apartados de Dios, porque nosotros andábamos durmiendo, porque nosotros estábamos como muertos delante del Señor. Pero llegó esa pareja, ese hombre, esa familia y nos habló del Señor y vino vida a nosotros. Y somos hoy nosotros los que tenemos, mis hermanos, esa responsabilidad. Entonces hoy el Señor quiere hablarnos de esto en este aniversario, mis hermanos, de la iglesia. Y el último versículo que nos está diciendo, que ese es nuestro trabajo. Porque usted se pregunta, pero pastor, ¿cómo así? Yo no. No, mis hermanos, todos tenemos esa responsabilidad. Y el Señor quiere empezar a mostrarnos esa responsabilidad que tenemos. Pregúntese una cosa, mis hermanos, pregúntese una cosa. Toda la palabra que hemos recibido, ¿para qué la hemos recibido, mis hermanos? ¿Para qué la hemos recibido? Miren, mis hermanos, voy a hacerme entender de esta manera. Yo tenía el pase, pero no tenía el carro. Entonces mi cuñado me dijo, tome Miguel, le regalo para el pase. Yo le dije, André, pero no tengo carro. Me dijo, uno tiene que estar preparado para las bendiciones de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Así fue. Después llegó el carro, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda la palabra que ha venido sobre nosotros tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Toda la palabra que recibiremos tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito, pastor? Mis hermanos, a veces toda esa palabra que el Señor nos ha dado nos engorda.
Nos engorda, mis hermanos. Toda esa palabra que hemos recibido nos engorda. Y el Señor no quiere que se engorde nuestro corazón. El Señor no quiere que se engorde nuestra cabeza. El Señor no quiere que se engorde nuestro orgullo. El Señor quiere que toda la palabra que hemos recibido sea llevada. Por eso, si usted está sentado en esta mañana aquí, es porque el Señor nos está preparando a todos. Mis hermanos, véalo de esta manera. Cuando usted recibe la palabra de Dios, usted llega a su casa y la comparte, usted se la queda para usted. Pregúntese nomás eso. Porque a veces nos puede pasar. Nosotros recibimos la palabra de Dios y ¿qué hacemos con ella? No la guardamos para nosotros. Pero ¿cuánta gente hay, mis hermanos, allí esperando esa palabra? Ayer lo decíamos, mis hermanos, y lo reitero hoy. Cuando usted comparte los mensajes, por ejemplo, usted comparte los mensajes del pastor, o usted comparte del pastor Diego, o usted comparte los mensajes de un pastor que a usted le parece que es tremendo mensaje, usted en ese momento también está llevando la palabra de Dios. Pero mire que en ocasiones no lo queremos hacer. En ocasiones no lo queremos hacer. Y si no lo hacemos, por ejemplo, enviando el link, copiando el link de una red a otro, pues nos va a quedar mucho más difícil llevar la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa responsabilidad nosotros la tenemos, mis hermanos, y yo quiero que empecemos a verla. ¿Nuestro trabajo cuál es? Llevar la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo al Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10, mis hermanos. Y nos vamos a ubicar allí desde el versículo 1 en adelante. Mateo 10, versículo 1 en adelante, mis hermanos, como tal. Dice así la palabra de Dios. Mateo 10. Versículo 1, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 discípulos son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso les decía el versículo 10 ahorita. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y esa gracia, mis hermanos, no es para que la guardemos para nosotros. Esas gracias para que sea llevada a los demás. Entonces pregúntese, mis hermanos, si lo estamos haciendo. Esta mañana daba un ejemplo de los cuáquerianos, de la avena cuáquer, que es muy conocida por nosotros. Esos hombres eran conocedores de Dios, y cada sacerdote que el Señor colocaba allí tenía una función. ¿Cuál era? Pues, mis hermanos, ellos llevaban a su familia a la iglesia. Y yo creo que eso está todo sobre cada sacerdote que está en este lugar. Y ellos llevaban su familia a la iglesia, mis hermanos, y se acababa el sermón y salían hacia sus casas, y antes de hacer cualquier otra cosa se sentaban a la mesa y compartían la palabra de Dios nuevamente. ¿Y cuál era la función del padre? Pues la función del padre, del sacerdote, ¿cuál era? Explicarle a su esposa y a sus hijos las cosas que no habían entendido en el sermón. Mis hermanos, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio. Esa es nuestra función. Mis hermanos, yo lo voy a tomar de esta manera. 7 años decíamos, 7 años estamos cumpliendo, mis hermanos, y hay hombres y mujeres que han estado desde que nació la iglesia. Y la pregunta, mis hermanos, si después de 7 años seguimos en la misma condición. 7 años recibiendo palabra, ¿para qué, mis hermanos? ¿Para llevarla o para retenerla para nosotros? Entonces el Señor nos empieza a hablar de esto, mis hermanos. El Señor Jesús no murió, mis hermanos, y esto es algo que debemos comprender todos. El Señor Jesús no murió para que estemos sentados aquí. Miren, mis hermanos, veámoslo de esta manera. El Señor ha predicado este año de muchas cosas. Gloria a Dios, el Señor ha predicado y ha predicado por varios hermanos. Pero el Señor hoy nos quiere hablar de una responsabilidad que tenemos.
A veces queremos que el Señor nos hable de fortaleza, de confianza, de fe. Queremos que el Señor nos hable de sanidad. Queremos que el Señor nos hable de muchas cosas. Pero hoy el Señor nos habla de un propósito que Él tiene para nosotros. El Señor Jesús no murió para que nosotros sigamos allí sentados, mis hermanos. ¿A usted alguna vez le dijo el profesor en el colegio que usted venía solo a calentar la silla? A mí me decían así: usted viene solo a calentar la silla, Miguel. Entonces los profesores sabemos que en ese momento nos estaban diciendo: usted no produce. Mis hermanos, el Señor no murió por nosotros para calentar la silla. El Señor murió por nosotros, ¿para qué, mis hermanos? Para que nos levantemos. Y hoy es el propósito, mis hermanos, de su palabra. Este es el propósito de su palabra para hoy, para nosotros. ¿Cuál? Levantarnos. Levantarnos, mis hermanos. Levantarnos física y espiritualmente. Física y espiritualmente, mis hermanos, como tal. ¿Y levantarnos para qué? Para hacer su voluntad. Pensémoslo de esta manera, mis hermanos. Y lo voy a unir un poquitico con la introducción. Aquí hay evangelistas. Acá hay hombres que salieron a predicar el evangelio. Acá había hombres con fuego en su interior. Y hombres, familias, esposos que salían a predicar la palabra de Dios. Y de pronto hoy se pueden preguntar: pero wow, ¿qué me pasó? ¿Por qué ya no lo hago? ¿Por qué ya no lo hago como antes? Entonces el Señor nos está hablando, mis hermanos, de que nos levantemos de esa silla para hacer su voluntad. ¿Dónde nos colocó Dios? ¿A dónde nos llevó el Señor? Entonces miremoslo de esta manera, mis hermanos. Veámoslo de esta manera. Lea conmigo el versículo 6. Voy a leer desde el 5 y leemos el 6. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. ¿Cuál es nuestro trabajo, Señor? Predicar el evangelio. ¿Y a dónde, Señor? Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. Mis hermanos, muchos de nosotros nos imaginamos naciones. Muchos de nosotros nos imaginamos que el pastorado es un estadio lleno. Y amén, si así lo quiere Dios. Pero el Señor, ¿a qué nos lleva primero? A que pastoreemos nuestra casa. A que pastoreemos nuestros hijos. A que pastoreemos a nuestra esposa. A que pastoreemos a nuestros padres y a nuestros hermanos. En muchas ocasiones miramos para afuera, mis hermanos, pero no miramos para adentro. En muchas ocasiones yo quiero llevarle la palabra a aquel que está allí afuera, pero no me doy cuenta que de pronto en mi familia hay alguien que la necesite. Y eso hacemos, mis hermanos. Eso hacemos. Y entonces el Señor, ¿a qué nos llama? A que miremos. Que primero la palabra debe ser predicada, mis hermanos, en nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, para aquellos que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, cuando yo vivía apartado de Dios, ¿qué yo hacía? Yo dejaba a mi familia sola. Me iba a mis parrandas, me iba a tomar, me iba a hacer mi vida, me iba a hacer muchas cosas y dejaba a mi familia sola. Es decir, no la pastoreaba. Y ahora que estoy caminando con el Señor, ese es el primer propósito que coloca el Señor en cada uno de nosotros. Ayer hablábamos de una cosa, mis hermanos, en el servicio de ayuno se llamaba Despierta. Y hablábamos sobre los hombres, mis hermanos, cuando hemos perdido nuestra función, nuestra responsabilidad como varones. Y entonces hablábamos, mis hermanos, de que a veces hemos perdido ese lugar. A veces hemos dejado que nuestras esposas prediquen. Y no quiere decir que eso esté mal, mis hermanos. Pero es que es función nuestra. Es función nuestra, mis hermanos. Entonces muchas personas, muchos varones pueden decir: yo quiero predicar a las naciones. Pero primero mire su hogar. Porque dice la palabra de Dios que el que no guarda su hogar, el que no sabe dirigir su propio hogar, no va a poder dirigir su iglesia. Entonces nosotros nos debemos mirar como varones, como hombres de esa manera. De pronto venimos a este lugar y escuchamos el mensaje. De pronto nuestra familia se queda en casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Y llegamos a casa y les decimos: ¿cómo están? ¿Cómo te fue? Bien, súper.
Pero no nos sentamos a decirles, ven, siéntate, yo recibí esta palabra. Yo quiero compartírselas a ustedes. Mis hermanos, si no lo hacemos con los que están cerca, no lo haremos con los que están lejos. No funciona de esa manera. Por eso les decía, mis hermanos, vemos mucho para afuera, pero no para adentro. Yo le voy a leer 2 citas. La primera dice así: mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:1. Y la segunda, se la voy a leer. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué nos enseñan estos 2 versículos? Segundo está en Génesis 7, versículos 6 y 7. ¿Qué nos muestra esto? Que Josué era tremendo líder, mis hermanos. Que Josué iba a ser utilizado, mis hermanos, para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Pero Josué tenía que estar atento primeramente a su casa, a su hogar, a lo que el Señor le había dado y que vemos en la vida de Noé. El Señor cerró la puerta, mis hermanos. Cuando el Señor vio que Noé ya había entrado con su mujer, con sus hijos y con las mujeres de sus hijos, el Señor mismo cerró la puerta. Es decir, que su hogar estaba a salvo. Y nosotros tenemos que empezar por esa parte, mis hermanos. Un año, un nuevo año, ¿para qué es? Para tener nuevos propósitos. Un nuevo año, ¿para qué es, mis hermanos? Todos esperamos el 31 de diciembre y todos nos reunimos y todos hacemos propósitos y decimos, este año sí es. Este año sí entro al gimnasio. Este año sí hago dieta. Hoy es un nuevo año, mis hermanos, en la iglesia. ¿Para qué? Hoy todos nosotros estamos de cumpleaños, mis hermanos. Porque todos somos la iglesia. Y estamos de cumpleaños y no estamos para seguir haciendo propósitos o promesas que no cumpliremos, sino que estamos para tomar la vida en serio, mis hermanos. Para volver a hacer las cosas que hacíamos antes, para volver a tener ese mismo fuego, ese mismo ánimo, ese mismo valor, ese mismo denuedo, como dice la palabra de Dios, por hacer la voluntad del Señor. Y así lo tenemos que hacer, mis hermanos. Veámoslo de esta manera. ¿Usted alguna vez se ha apartado de Dios? Yo sí. Yo me he apartado de Dios. Cuando iba caminando con Él, un día decidí no caminar con Él porque me cansé. Porque me cansé de caminar. Porque me parecía que la vida cristiana era una vida muy, muy fuerte, muy difícil. Y me cansé. Y un día me pregunté, ¿será que sigo o no sigo? Pues yo mismo me respondí y dije, no sigo. Pero miren, mis hermanos, que la misericordia de Dios no me permitió alejarme. Y nuevamente me trajo al hogar, a la iglesia. Y cuando nuevamente me trajo, mis hermanos, era para establecerme completamente, para echar raíces. Entonces debemos verlo allí, mis hermanos. Si el Señor tuvo tanta misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que ser recíprocos con ese amor. Si hemos dejado de hacer las cosas, mis hermanos, no es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de decir, ay, cómo me gustaba. No, es tiempo de levantarnos, de fortalecernos en Dios. Y entonces en esta primera parte, mis hermanos, el Señor nos habla a los hombres, porque el día que el Señor llamó a Adán, mejor dicho, a la pareja, el primero que preguntó fue Adán. Si hemos dejado, mis hermanos, de tener esos tiempos, si hemos dejado como familia de estar buscando al Señor como familia, el Señor nos está hablando de que volvamos. El Señor no está diciendo, te deseché, Miguel. No, el Señor no está diciendo, Miguel, vuelve. Porque el Señor es un Dios de oportunidades. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad no es solo para nosotros. La responsabilidad no es solo del pastor, del líder, del servidor. La responsabilidad es de todos aquellos que conocemos la palabra de Dios. Porque sabemos que la gran comisión nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, entonces también están allí nuestras esposas. Están allí también nuestros hijos, mis hermanos. Por eso una pregunta, ¿el Señor a dónde nos lleva? ¿El Señor a dónde nos colocó? Mis hermanos, nosotros los hombres somos responsables de que nuestros hijos estén alimentados espiritualmente. Pero si no está el hombre, mis hermanos, la mujer puede también estar allí compartiendo. Y si no están los padres, pues el hijo está compartiendo. Pero mis hermanos,
¿Dónde el Señor nos colocó? Recuerden que el primer lugar donde nos colocó fue nuestro hogar. Ese fue el primer lugar donde nos colocó. Pero el Señor, ¿dónde más nos colocó, mis hermanos? El Señor nos colocó en un trabajo. El Señor nos colocó en una empresa. El Señor nos colocó, mis hermanos, no sé, en una universidad. El Señor nos colocó en un colegio. ¿El Señor para qué lo hizo? ¿Para que solo vendamos? ¿Para que solo trabajemos? No. El Señor lo hizo con un propósito, y es ¿cuál? Llevar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, véalo de esta manera. Lo hemos dicho, usted ora por sus compañeros de trabajo y usted se responde allí en su corazón. ¿Por qué? Porque si el Señor lo puso en un lugar, mis hermanos, no es para que, claro, usted está honrando al Señor y usted está reflejando al Señor cuando hace su trabajo de la mejor manera, cuando usted cumple el horario, cuando usted no toma lo que no es suyo, usted está reflejando a Dios. Pero el Señor nos colocó en un lugar, mis hermanos, para hablar de Él. Estoy seguro que todos hemos visto a algún compañero de trabajo pasando por un tiempo difícil. ¿Y usted qué siente cuando ve a un compañero pasando por un tiempo difícil? Usted siente dos cosas. Primero, miedo. Pero usted siente el deseo de orar por esa persona y hablarle de Cristo. Pero nosotros en ocasiones no lo hacemos, mis hermanos. Y eso es lo que nos quiere hablar el Señor en este aniversario. De que volvamos, de que regresemos, de que lo que hacíamos antes lo volvamos a hacer, y que si quizás nunca lo hemos hecho, es tiempo de empezarlo a hacer. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Entonces, mis hermanos, usted puede ser la única persona que conozca el Evangelio, y el Señor lo colocó en su familia para que los demás conozcan. Usted es la única persona que conoce de pronto en su trabajo, mis hermanos, del Evangelio, y el Señor lo colocó allí para que sus compañeros conozcan. El Señor nos colocó en el colegio, ¿para qué? Para que le hablemos a nuestros compañeritos sobre el Señor. El Señor nos colocó en la universidad con el mismo propósito. El Señor nos colocó como jefes de una empresa. Nos damos cuenta que, mis hermanos, que a veces queremos guardar las cosas para nosotros, mis hermanos. Somos como niños con los juguetes. El dueño del balón, cuando se colocaba bravo, ¿qué hacía? Nos dejaba a los demás sin fútbol. Pues me llevo el balón y chao. Y a veces nosotros hacemos eso. Pues me llevo la palabra, es para mí y chao. No, mis hermanos. Hoy el Señor nos llama a que recordemos esto. Mis hermanos, a veces el Señor, retomo el 58 un momento, el versículo 58. Pastor, yo predicaba el Evangelio. Pastor, yo predicaba el Evangelio, pero un día me cansé. Yo le predicaba a mis hijos, pero un día me cansé. Yo le predicaba a mi esposo, pero un día me cansé. ¿Y por qué te cansaste? Porque no veía los resultados. Porque no veía que mi esposo cambiara. Porque veía que mis hijos seguían iguales o peores. Entonces el Señor que nos está diciendo, si usted está pasando por esto, el Señor que nos está diciendo en esta mañana, ningún trabajo para el Señor es en vano. Mírenlo de esa manera. Es decir, que la esposa que se ha cansado de estar orando por su esposo porque él sigue de la misma manera, ningún trabajo para el Señor es en vano. Si nos cansamos porque nuestros hijos no quieren conocer de Dios y siguen allí cerrando su corazón a las cosas de Dios, ningún trabajo para el Señor es en vano. Es así, mis hermanos, es así. Entonces cuando el Señor viene y le habla de esta manera, ¿uno qué hace? Uno cobra ánimo, cobra fuerza y quiere volver a hacer las cosas. Mis hermanos, el Señor nos habla de ir primero a la casa, verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, versículo 8. Sanad enfermo, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y entonces, ¿esto qué quiere decir, pastor? Miren, mis hermanos, el Señor primero le decía a los discípulos, primero prediquen. Primero lleven la palabra, primero hablen del Evangelio, de las buenas nuevas, primero. Y después, si el Padre lo quiere, sanen, limpien, resuciten, echan fuera demonios.
pero primero prediquen. Entonces nos damos cuenta que, mis hermanos, que primero debemos buscar el reino del Señor y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, mis hermanos, el Señor hoy nos habla de esto, de esa responsabilidad, de que primero debemos predicar. ¿Y a quiénes, pastor? A los de la casa. Y después de que el Señor cierre, mis hermanos, allí, porque si usted lee la palabra, el mismo Señor cerró el arca. Entonces, después de que usted predique en su casa, después de que usted sepa que su familia está allí protegida por el Señor, fortalecida en el Señor, usted en ese momento dice, wow, ahora voy a empezar a las naciones, en las calles. Mis hermanos, esa es la primera parte de nuestro trabajo, predicar. Y hay una segunda parte, mis hermanos, también. ¿Cuál es la segunda parte, pastor? Miren, mis hermanos, hoy es celebración. La segunda parte de nuestro trabajo, ¿cuál es? Acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 13, mis hermanos. Y vamos a leer toda esta carta, mis hermanos, como tal, y vamos a centrarnos por allí en ciertos versículos. Hebreos capítulo 13, mis hermanos, desde el versículo 1, deberes cristianos. Dice así la palabra de Dios. Permanezca, versículo 1, el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te qué. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se habían ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, es decir, la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Pastor, ¿cuál es nuestro segundo trabajo? El primero es predicar, mis hermanos. Predicar en nuestra casa. Y después de que sepamos que allí nuestra casa está fortalecida, continuamos. ¿Cuál es nuestro segundo trabajo? Orar, mis hermanos. Orar. Y esto es un trabajo, ¿por qué? Mis hermanos, muchos de nosotros queremos que oren por nosotros. Muchos de nosotros, mis hermanos, no lo tome a mal, por favor. Muchos de nosotros vienen y vamos y buscamos al pastor y le decimos, pastor, ore por mí. Y queremos que oren por nosotros, mis hermanos. Pero nosotros a veces no oramos por los otros. Ahorita les decía, mire a la persona que está a su derecha o a su izquierda. Y es más, usted puede tener a su esposa ahí cerquita. Las pruebas que nosotros tenemos, los desiertos, los procesos,
también los puede estar enfrentando el hermano que está a nuestro lado. Y a veces no nos damos cuenta de ello, mis hermanos. Debemos pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que cuando veamos a un hermano podamos orar inmediatamente por él, mis hermanos. No es necesario ir y tomarlo y imponerle manos, no. La oración del justo puede mucho, mis hermanos. Pero entonces usted no se imagina lo que está viviendo su hermano que está sentado allí a su derecha. Usted no se imagina por qué momento está pasando, si está pasando por enfermedad, por escasez, si tiene problemas en su matrimonio, con sus hijos, si de pronto está pensando en quitarse la vida. Nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí. Y entonces el Señor, ¿a qué nos debe llevar, mis hermanos? A orar los unos por los otros. Y entonces aquí el autor de la carta, ¿qué nos dice? Oren por los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos. Oren por los maltratados, como si eso mismo les hubiera pasado a ustedes en sus cuerpos. Y entonces nosotros vemos, mis hermanos, lo decíamos ahorita, ¿por qué a veces nos desanimamos? Porque no vemos el resultado, porque parece que no viéramos fruto de lo que estamos haciendo. Mis hermanos, alegrémonos porque el que nos está viendo es Dios. Así usted no vea fruto, así usted no vea cambio, eso que usted está haciendo por su familia o por ese hermano por el cual usted ora o por el cual usted está predicándole, eso sí lo está viendo el Señor. Y entonces, mis hermanos, allí está nuestra recompensa. Vaya conmigo por un momento allí a Mateo, al mismo capítulo 10, pero más adelantico. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 40, Mateo 10, versículo 40. Recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su ¿qué? Su recompensa. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre? A veces no vemos lo que puede estar pasando a nuestro hermano. A veces no vemos esta circunstancia. A veces nos volvemos un poquito egoístas en eso. Y cuando nos presentamos delante de Dios, ¿qué queremos hacer? Pues pedir para nosotros. Pero no pedimos por aquellos, mis hermanos, que están pasando por tiempos difíciles. Entonces, ¿el Señor de qué nos habla? Que no se nos olvide esa parte, mis hermanos. Que no este nuevo año de vida que el Señor nos dé, que no se nos olvide que tenemos que orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el prójimo de la persona que está a nuestro lado. Nosotros somos ese prójimo. Nosotros somos los encargados, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que son cosas que se nos pasan, mis hermanos, a nosotros. Colocarnos en el zapato de los hermanos. Miren, mis hermanos, yo voy a hacer un paréntesis. El Señor nos bendice para bendecir y tengan mucho cuidado con este paréntesis. El Señor nos bendice para bendecir. ¿Cierto que sí? Amén. Todos lo decimos así, es bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que usted trajo algo para la canasta de amor? Y esto no es para que digamos, oh, hay canasta de amor. Esto es un ejemplo ¿para qué? Para que nos demos cuenta que así como se nos olvida pensar, que así como cuando usted hace mercado, y usted cuando hace mercado también, que el Señor coloque en su corazón decir, wow, yo estoy haciendo mercado y te doy gracias porque tú provees, Señor, pero Señor, yo también he puesto en mi corazón llevar esto para la iglesia. Usted no sabe cuántos hogares se bendicen con un mercado. Y así como nos puede pasar con el mercado, nos pasa con la oración, mis hermanos. Nos pasa con la predicación. La guardamos para nosotros, la dejamos para nosotros y queremos ser nosotros los salvos. Y queremos ser nosotros los bendecidos y nadie más. Pero esa no es la iglesia que quiere el Señor. La iglesia que quiere el Señor es lo que nos dice allí el autor de la carta a los Hebreos, mis hermanos. Que haya amor fraternal.
Y cuando yo demuestro ese amor fraternal, cuando yo oro por mi hermano, mis hermanos, cuando yo me olvido de mí, cuando yo muero a mí, porque eso también es crucificarnos, eso también es morir. Cuando usted no solo viene a decir, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, restaura mi hogar, Señor, guárdame, no. Cuando usted lo hace por el hermano que está pasando un tiempo difícil en ese momento, mis hermanos, es doble bendición para usted. Porque el Señor todo lo ve. Porque ningún trabajo para Dios es ¿qué? En vano. Y cuando lo hacemos, mis hermanos, cuando ese es nuestro propósito, esa es la iglesia que sí quiere el Señor, mis hermanos. Pablo nos habla allí en la carta, Pablo no, el autor de Hebreos, mis hermanos, nos dice algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un pastor? Y eso suena raro, pero los pastores también necesitamos de la oración. ¿Y cuándo fue la última vez? Y no quiero que me diga, ayer. Cada uno de nosotros responde allí delante del Señor, porque al Señor es el que le damos cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un líder? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los hermanos servidores? Entonces miren, mis hermanos, que nos olvidamos de nuestro trabajo. Miren que nos estamos olvidando. Miren que hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos antes. Yo les decía ahorita, yo oro mucho por el hombre que me compartió el evangelio. Usted ora por ese hombre, por ese padre espiritual que en ocasiones nosotros le llamamos así. Entonces hoy eso es lo que nos quiere hablar el Señor, mis hermanos. Hoy el Señor no quiere que nos vayamos con un corazón triste, como con un corazón confrontado. Uy, no he traído nada a la canasta de amor, no he orado por mi hermano. Uy, no he predicado la palabra, mejor dicho, estoy rajado. Ya perdí la salvación, yo mejor me voy para... No. El Señor nos está llamando ¿a qué? A volver. Y después de que volvamos, mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que ningún trabajo para el Señor es en vano. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y yo le invito a que oremos, amados. Yo le invito a que oremos. Yo le invito allí que usted se levante, porque el Señor no murió para que estemos allí sentados. El Señor murió para que estemos allí llevando las buenas nuevas, para que estemos predicando, para que estemos orando los unos por los otros. Y yo le invito a que en este momento usted pueda inclinar allí su rostro, usted cierre sus ojos y podamos orar al Señor. Padre amado de la gloria, te damos gracias, mi bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este día, Padre celestial. Te damos gracias porque hoy nuevamente estamos en tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre celestial, porque cada vez que estamos en tu presencia, Señor, cada vez que estamos en tu presencia, tú nos vivificas, amado Dios. Tú nos fortaleces, amado. Te damos gracias, Padre celestial, porque cada vez que estamos delante de tu presencia no salimos igual. Te damos gracias por eso, Padre amado de la gloria. Te damos gracias porque cada vez que estamos delante de ti y escuchamos tu palabra, Señor amado Dios, tú muestras lo que hay en nuestro corazón, Señor amado Dios. Tú muestras lo que hay allí en nuestro corazón. Tú lo permites ver, Padre Santo. Y hoy te damos gracias, mi Señor amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy estamos delante de ti, Señor, un año más, Señor. Gracias, Padre, porque hoy estamos de cumpleaños, Padre Celestial. Y estamos de cumpleaños, tenemos un nuevo año de vida, Señor. No para seguir igual, Señor, sino para ser conforme a tu voluntad, Señor. Por eso oro, Padre Santo, por Señor, bendito Dios. Hoy oro a ti, Señor, por tu iglesia, Dios. Porque es tu iglesia, Señor. Porque fuimos comprados a precio de sangre, Señor. Porque fuimos comprados por tu Hijo, Señor amado Dios. Porque cada uno de los que estamos hoy aquí de pie delante de ti fue comprado por esa sangre preciosa, por esa sangre valiosa, Señor amado Dios. Y hoy, Señor, estamos aquí de pie delante de ti, orando, clamándote, dándote gracias, Señor, y pidiéndote, Señor amado Dios, que no nos permitas sentarnos más, Señor,
sino que nos permitas levantarnos allí de ese lugar donde tú nos has colocado, Dios. Tú nos has colocado en un hogar, Señor amado Dios, para predicar tu palabra, Señor. Tú nos has colocado en un trabajo para predicar tu palabra. Tú nos has colocado en un ministerio para predicar tu palabra. Tú nos has llevado a todo lugar, Señor, para predicar tu palabra, Señor amado. Tú nos has llevado a las calles a predicar tu palabra, Padre celestial, y hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras el propósito que tienes para con nosotros, Señor. Que seamos vivos, amado Dios, que llevemos vida, Señor, que así como un día esa vida llegó, Señor, a nosotros, Señor, cuando estábamos apartados de ti, Señor, hoy la responsabilidad está en nosotros, Señor. Hoy la responsabilidad está en nuestras manos, Señor, y es llevar esa vida, Padre celestial. Por eso, Padre amado de la gloria, hoy lloro, Señor amado Dios. Hoy lloro por tus hijos, Padre amado de la gloria. Hoy lloro por aquellos, amados, Señor, que tienen el ministerio, Señor, el ministerio de evangelismo, Señor. Hoy lloro, Padre Santo, porque de pronto sus fuerzas menguaron, Señor. Hoy lloro, Padre Celestial, porque quizás las circunstancias, las situaciones, la enfermedad, Señor, han venido opacando, Señor, bendito Dios, ese fuego, Señor amado Dios. Yo lloro, Padre amado de la gloria, yo lloro, Señor, para que ese fuego sea avivado, Señor, para que el aliento de vida nuevamente esté sobre ellos, sobre nosotros, Señor, porque todos estamos siendo llamados a lo mismo, Dios. Oh, lloro, amado Señor, por hombres y mujeres, amado Señor, que quizás te sirvieron en algún momento y nuevamente las circunstancias vinieron, Señor amado Dios. Nuevamente vinieron los ríos, amado Señor, la tempestad, el viento, Señor, en contra, Dios, y nos desanimaron, Señor, y bajaron nuestros brazos, Señor. Oh, lloro, Padre Celestial, porque tu Espíritu nos vivifica, Señor amado Dios, y tu Espíritu levanta allí nuestros brazos, amado Señor, y podemos orar a ti, Señor. Levanta a esos hombres, amado Señor. Levanta a esas mujeres, amado Dios. Levanta a esos jóvenes, amado Señor, que quizás se sienten cansados, Señor, atribulados, amado Señor. Levántalos, amado Señor, en tu amor y en tu misericordia, Dios, porque así como lo has hecho antes, tú lo volverás a hacer, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, amado Señor. Padre amado de la gloria, vivifica, Señor. Levanta esas familias pastorales, amado Señor. Levanta esas familias, amado Dios, que tú has llamado con un propósito, Señor amado. Que tú has llamado con un propósito de llevar tu evangelio, Señor. Hay hijos, amado Señor. Hay familias enteras, amado Señor. Hay hombres, mujeres, hospitales, prisiones, esperando esa palabra, Señor. Por eso lloro, Padre Celestial, para que tú levantes a esas familias pastorales, amado Señor, para que tú las levantes en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor, para que no haya temor, Señor, sino que haya fortaleza, Padre Celestial, para que no haya temor, sino confianza, fe, Señor, en que eres tú, Señor, en que no somos nosotros, sino que eres tú, Padre amado de la gloria, mi bendito Dios. Padre, fortalécenos, porque hoy, Señor amado Dios, nuevamente, Señor amado Dios, tu misericordia ha llegado aquí a tu casa, ha llegado a tus hijos, Señor. Hoy te damos gracias porque nuevamente, Señor amado Dios, tú nos fortaleces para volver a tomar ánimo, Señor, para mantenernos, para ser constantes, para estar firmes, amado Señor, para seguir creciendo en toda obra, Señor amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Padre, así como no permitiste, Señor amado Dios, que nos apartáramos de ti, Señor, así como, Señor amado Dios, tu mirada siempre ha estado puesta sobre nosotros. Así, Señor amado Dios, como en algún momento perdimos el rumbo, en algún momento quisimos volver al mundo, Señor amado Dios, tú nos lo permitiste. Así hoy tú nos regresas al camino, Señor. Así tú nos regresas, Padre Celestial, hoy al camino, Señor. Perdónanos si hemos menguado, Señor, si nuestras fuerzas han bajado, Señor. Perdónanos si lo que antes hacíamos con tanta entrega, Señor amado Dios, perdónanos si lo que antes hacíamos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, hoy no lo hacemos de la misma manera, Señor. Hoy es un tiempo no para ser desechados. Hoy es un tiempo, Señor, en que tú nuevamente nos llamas, amado Señor, y nos llamas para fortalecernos y para seguir haciendo tu obra, Padre Celestial. Hoy es un nuevo año, mi amado Señor. Padre amado de la gloria, te damos gracias, Señor,
Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos delante de ti, Señor, porque hay vida abundante a través de tu Hijo. Hoy te damos gracias porque esa vida es sostenida a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor amado Dios. Y hoy estamos delante de ti, Señor, fortalecidos, levantándonos, amado Señor, porque queremos tomar ese lugar que tú nos has dado, Señor, porque queremos tomar esa responsabilidad, porque los tiempos son difíciles, amado Señor, y tú has colocado en nuestro corazón el deseo de llevar tu palabra, Señor, allí primeramente a los de la casa, Señor. Perdónanos, Señor amado Dios, si en algún momento lo hemos dejado de hacer, si como varones, como hombres, como sacerdotes, amado Dios, hemos dejado quizás esta circunstancia en manos de nuestras esposas. No, Señor, hoy estamos delante de ti, nos levantamos fortalecidos porque eres tú, Señor amado Dios. Eres tú quien ha colocado esa responsabilidad sobre cada hombre aquí en este lugar, Señor amado Dios. Padre Celestial, hoy te pido, Señor amado Dios, porque tú traigas sabiduría, Señor, amor, Señor, porque tú traigas de tu palabra a los corazones de los hombres, Señor, para compartir allí con sus familias, en sus hogares, amado Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, sí. Es el arca que tú nos diste, Señor. El lugar que tú nos diste es esa arca, Señor amado Dios. Y en esa arca, Señor, entra nuestra esposa, entran nuestros hijos y entran nuestras generaciones, amado Señor. Porque el arca representa la salvación. Padre Celestial, hoy, Señor, visualizamos cómo entran nuestros hijos, amado Señor, cómo entran nuestras generaciones, las esposas, los esposos de nuestros hijos, de nuestras hijas, amado Señor, entran allí en el arca, Señor amado Dios, y tú cierras esa puerta, Señor, porque estamos allí seguros, amado Señor, protegidos en ti, Padre Celestial. Pero es necesario levantarnos, amado Señor, es necesario levantarnos, Señor, y fortalecernos allí en lo que tú has colocado, en esa responsabilidad que tú has colocado en cada uno de nosotros, Señor, en esas mujeres, amado Señor, que tú, Señor, seas tú respaldándolas y fortaleciéndolas. Si quizás se han desanimado por no ver resultados, ningún trabajo para ti es en vano, Señor, ningún trabajo para ti es en vano. Entonces estas mujeres reciben nuevas fuerzas a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor. Y ellas se levantan nuevamente a ser vallado por sus hogares, amado Dios, por sus familias, por sus hijos, por sus padres, amado Señor. Tú nos colocaste en un hogar, Señor amado Dios, para ser testimonio tuyo, para ser reflejo de ti, Señor amado Dios, para ser reflejo de ti, Señor amado. Fortalece, Señor amado Dios, a esas mujeres, fortalece sus rodillas, fortalece esas manos que se levantan a orar por sus hijos, por su esposo, Señor. Ningún trabajo es en vano, Señor. Tú estás viendo las lágrimas de esa mujer. Tú estás viendo, Señor bendito Dios, el corazón quebrantado de esa mujer, Señor. Y eso es lo importante, que tú lo veas, amado Señor. Padre amado de la gloria, levanta a esas mujeres, amado Señor. Levanta a esas mamás, amado Dios. Levanta a esas esposas, Padre Celestial. Levanta a esas hermanas, esas hijas, amado Dios, para que lleven, Señor, para que estén haciendo allí vallado, para que estén cercando sus hogares, amado Señor, en oración, Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Fortalece a sus hijos, amado Señor. Fortalece a sus hijos que tú nos has dado, Señor, para que sigan caminando conforme a tu voluntad, para que haya ese temor a ti día tras día, Señor amado Dios. Fortalécelos, amado Señor. Colocan en sus corazones ese deseo de ser testimonio, de reflejo ante sus compañeros, amado Señor. Darles de esa gracia, Señor amado Dios, allí en sus colegios, en sus universidades, amado Dios. Guárdalos, amado Señor, de toda tentación, Señor, de todo decreto del enemigo, de toda oración contraria, Señor. Guárdalos de la tentación, Señor, de aquello que el mundo quiere presentarlos como normal, Señor amado Dios. No, guárdalos, amado Dios. Ellos serán, Señor bendito Dios, los que llevarán tu palabra, Señor. Los que levantarán tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Esos hijos, amado Señor, que el Señor ha colocado en sus hogares, de pronto donde sus padres están apartados de Dios, donde sus padres de pronto no quieren conocer de Dios, allí te ha colocado el Señor para que tú lleves la palabra, para que seas un hombre valiente, una mujer valiente, esforzada.
En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, hoy clamamos a ti, Señor, porque ese es nuestro trabajo, Señor. Ese es nuestro trabajo, Señor. Es nuestra responsabilidad, Señor. Y hoy en este nuevo tiempo, en este nuevo año, venimos a ti, Padre amado de la gloria, mi bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor. Oro por esos hogares, amado Señor, que están allá a la distancia, Señor. Esos hogares que nos están viendo por internet. Y no solo oro yo, Señor. Sé que tú estás levantando en este momento la oración, porque estamos orando como iglesia por esos hogares, Señor. Por esos hogares que quizás no han vuelto, no han regresado a la casa, a tu casa, Señor, amado Dios, a la iglesia, Señor. Padre, oramos para que tu misericordia sea allí en sus hogares y tú también estés allí redarguyendo sus corazones, volviéndolos a tus caminos, Señor. Oro para que tú los fortalezcas en lo que esté allí ocurriendo en sus hogares, porque tú tienes el control de todo, mi Señor, amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Padre, hoy oramos, amado Señor, por nuestros pastores. Hoy oramos por la vida del pastor Diego, Señor. Por la vida de la pastora Liliana, Señor. Por la vida del pastor, Señor, Jairo, Señor. Pastora Cindy, Dios. Por el pastor Darwin, Señor. Hoy oramos por la vida de nuestros pastores, amado Señor. Por la vida de la pastora Marcela, por mi vida, Señor, oramos, Dios. Oramos por la vida de mi hermano Luis, mi hermana Julie, mi hermano Alex, mi hermana Andrea, mi hermano Alex, mi hermana Joana, por mi hermana Lucía, por mi hermana Rubiela, Señor, amado Dios, por mi hermana Magda, por su esposo Jorge, Señor, por mi hermana Carol, Señor. Oramos, amado Señor, por nuestros pastores y por los líderes, por los servidores, por Sergio, Señor, por Miguel, Señor, amado Dios. Hoy oramos por cada servidor que tú has colocado en este lugar, Señor, en nuestra casa, Señor amado. Padre, fortalécelos, guárdalos, bendícelos, amado Señor. Hoy los cubrimos en oración, que ninguna acechanza del enemigo, Señor, que ninguna maquinación del adversario, Señor, toque sus vidas, Padre celestial. Hoy los cubrimos, que haya un cerco de ángeles alrededor de ellos, amado Señor, en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, en sus ministerios, en ese pastorado que tú tienes sobre ellos, amado Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú abres nuestros ojos, porque tú hoy nos levantas de la silla, Señor amado Dios, porque tú nos levantas con propósito, Señor amado Dios. Hoy te damos gracias por los 7 años de Casa de Amor y Restauración, Señor, por los hombres que han estado en este lugar compartiendo tu palabra, Señor, por el pastor Alex, por el pastor Jonathan, Señor, por cada hermano que ha tenido ese denuedo, ese valor de venir a predicar tu palabra, Señor. Padre celestial, hoy oramos, amado Señor, por aquellos servidores que quizás ya no están en este lugar, Señor. Hoy oramos, Dios, hoy queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos orar los unos por los otros, Señor, guardar tu iglesia, Señor. Hoy oramos por cada familia que tú has traído a este lugar, Señor amado. Hoy oramos por cada familia que tú has colocado en este lugar. Que sigas tú fortaleciéndola, Señor. Que sigas tú llenándola de tu espíritu, Señor. Que aquellos que se han alejado por algún motivo, razón o circunstancia, Señor, tú los bendigas, amado Dios, y nuevamente los levantes en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Nuevamente los levantes. Tu llamado es irrevocable, Señor. Padre celestial, oramos por las familias, amado Dios, por las familias de Casa de Amor y Restauración. Oramos para que tú sigas fortaleciendo la vida de hombres, amado Señor, de esos varones, de esos sacerdotes, amado Dios. Fortalécelos, amado Señor, que su corazón no se endurezca ante las cosas que son tuyas, amado Dios. Oramos por sus esposas, que ese corazón siga siendo sensible a tu voz, amado Dios. Oramos por los hijos, amado Señor, para rodearlos en oración, para que ninguna arma forjada del enemigo sobre ellos prosperará, Señor. Oramos por las familias y hogares que han de venir, Señor, a este lugar. Que sigan siendo, Señor, bendito Dios, restaurados, reconciliados, Señor. Que sigan viendo tu amor a través de cada mensaje, a través de cada prédica, Señor. Esa es tu voluntad, ese es tu propósito. Y yo quiero invitarte en esta mañana que tú abraces a un hermano que está allí. Yo quiero invitarte que de pronto nos podemos separar en este momento de nuestras esposas, de nuestros esposos. Vamos a orar allí por el hermano que está allí a nuestro alrededor. Vamos a orar porque ellos también tienen necesidades.
Porque quizás esas necesidades que hemos tenido nosotros, esos procesos, esas enfermedades, amado Señor, que también nosotros hemos sentido, Padre Celestial, ese hermano que tú has puesto allí al lado nuestro también las puede estar pasando, Señor. Y hoy lloramos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios, que seas tú fortaleciendo cada vida, Señor amado Dios. Padre, que seas tú levantando la vida de tu hija, Señor, la vida de tus hijos, la vida de este hogar, Señor. Todo obra para bien, Señor amado Dios, dice tu palabra, Señor. Todo obra para bien para aquellos que son llamados conforme a tu propósito, para aquellos que te aman, Señor. Por eso fortalece el hogar de mis hermanos, amado Señor, mi bendito Dios. Fortalécelos, amado Señor. Fortalécelos allí en esa lucha, en ese proceso, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor amado. Padre, toda esa lucha, ese desánimo, Señor, esos problemas quizás allí en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, hoy oramos los unos por los otros, Señor, porque la oración del justo puede mucho, Señor. Hoy oramos, Señor. Levanta esas familias en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Levanta a mi hermano, porque solo tú sabes lo que hay allí en su corazón, Señor. Y así como un día tú nos levantaste, Señor, así hoy tú estás levantando la vida de mi hermano, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, te damos gracias, amado Señor. Gracias, Padre, por este nuevo tiempo, Señor. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, amado Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre amado de la gloria.